Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana tan hermosa que Dios nos presta para poder, hermano, poder glorificar y exaltar su nombre. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su bendita presencia, su santo y bendito Espíritu nos acompañe, hermano, y que traiga una palabra de bendición a nuestras vidas. Traiga una palabra de bendición, hermano, a nuestro corazón, y que en nosotros, hermano, cada día se vaya estableciendo en nosotros el reino de Dios, que se establezca su presencia, se establezca su santo y bendito Espíritu en nosotros, que eso es la relevancia, queridos hermanos, de que Dios realmente nos ministre, ¿verdad? Ministre nuestra vida, hermano, que ministre nuestro corazón, ministre nuestro ser, ministre nuestra alma, ministre todo nuestro cuerpo, sea ministrado por el bendito Espíritu Santo en nuestra vida. Siempre nos levantemos con propósitos realmente de agradar al Padre. Siempre realmente nos levantemos con propósitos de entregarnos al Señor. Realmente, queridos hermanos, de pedirle a nuestro Dios que nos transforme cada mañana. Porque en veces nuestra vida, hermano, no se sujeta a la voluntad de Dios. En veces somos cristianos, pero sin sujeción. En veces somos salvos, o sea, el hombre dice ser salvo, pero sin sujeción. Y esto es algo que tenemos que entender nosotros. La importancia de la sujeción. La importancia de reconocer la autoridad de Cristo en nuestra vida todos los días. ¿Qué tan importante es hacerlo? Por eso, la salvación, queridos hermanos, es una vida de negación propia. Es llevar siempre una vida de negación propia todos los días. Por eso estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, de falta de conocimiento. A muchos no les interesa ese desinterés. Ese desinterés, queridos hermanos, en no entender los propósitos de Dios, es algo que puede traer consecuencias en nuestra vida. Todos los días tenemos que aprender. Todos los días tenemos que buscar lo que nos falta de Dios. Todos los días. La salvación es un proceso de crecimiento. La salvación es un proceso de limpieza. La salvación es un proceso de santificación. La salvación es un proceso de cambio, un proceso de transformación todos los días. La salvación, hermano, es mucho más allá que decir que soy de Cristo, soy cristiano. La salvación es mucho más allá, es más profundo de decir, hermano, recibí a Cristo como mi Salvador. Es mucho más allá que de decir voy a una iglesia. Es mucho más, hermano, de que tener conocimiento de algunos versículos o saberse la Biblia de memoria. Es mucho más profundo. Porque estamos viviendo tiempos de esa falta de conocimiento. Muchos murieron, hermanos. La escritura dice que perecieron en Oseas 4, 6, versículo 10. Dice, hermano, que murieron por falta. No dice que no tenían, dice que les faltó conocimiento para ejercer su función, para ejercer el deber que Dios les mandó. Por eso no murieron por falta, hermano, por no recibir a Cristo. Murieron por no ejercer lo que Dios había puesto en su vida. Murieron por no entender sus propósitos cada día. Hay gente que es cristiana, pero no les gusta hacer nada en casa. Hay gente que es cristiana, se levanta a pelear todos los días, a llevarle la contraria a Dios. Les vale. Hay gente que es cristiana y hace todo lo contrario a lo que el Espíritu dice. Si el Espíritu dice reconcíliate, haz las cosas bien, ellos hacen todo lo contrario. Dicen que viven resistiendo al Espíritu. Hermano,
desconocen su deber. Hay hombres que desconocen su deber como esposos, como maridos, como padres. Hay mujeres que desconocen su deber como madre, como hija, como esposa. Desconocen completamente su deber. Hay hijos, hay jóvenes que desconocen su deber, como realmente honrar a sus padres, ayudar a sus padres. Desconocen completamente su deber, hermano, dentro de la casa de su propia familia. A muchos esto los va a llevar a un perecer. A muchos esto los va a llevar a hermano, a una consecuencia en su vida. No saben, hermano, porque no se sumergen en la voluntad divina, en el ejercer realmente el propósito de Dios. La salvación es mucho más allá. La salvación, hermano, es llegar a conocer el deber que cada uno tiene. Como salvos tenemos responsabilidades. Como gente salvo tenemos deberes. Como la misma Escritura nos enseña, verá, hermano, en Corintios 7, verá, que la mujer cumpla con el deber con el esposo cumpla con el deber con su esposa. Y la Escritura dice que hay dos deberes allá. Ahí mismo en 7 dice que el hombre solamente el deber íntimo, pero también dice la Escritura que el deber de agradar al esposo, de agradar a la esposa. Son dos deberes. El deber dice que ahí mencionan, dice que debe de agradar, hermano, los deberes de una pareja, ¿verdad? Dice en el Corintios 7, dice en el versículo: quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Pero le dice, hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hay mujeres casadas, hay hombres casados que se comportan como solteros. Se comportan como solteros. Dan de cuenta que hacen lo que quieran con su vida. Hermano, no tienen responsabilidades, no se sujetan a la autoridad. Hay hijos que no le piden permiso al hermano, a los padres, simplemente se van y no rinden cuentas. Mujeres casadas que andan como solteras, sin pedir cuentas, sin pedir realmente se sujetar si es conveniente o no. La Escritura dice que estas están apartados para Satanás. Andan en pos de Satanás. Mujer que anda en la calle sin sujeción, hermano, dice la Escritura que andan caminando detrás de Satanás. Igual es el marido. No hay sujeción, hermano, porque igual nuestra vida a veces el hombre, hermano, hablando de tanto de jóvenes como de esposas, de esposos, no se sujeta a nadie a la voluntad divina. Porque les faltó el conocimiento de su deber. El salvo tiene deberes. El salvo tiene responsabilidades con la familia. El salvo debe de ejercer su labor sacerdotal. Sobre todo cuando hay una familia sacerdotal, deben de ejercer su labor como sacerdotes. Aunque la Escritura dice que todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. La salvación es mucho más de entender nuestros deberes. Por eso en el libro de Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a la grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote
le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, pero porque dejaron de servir a Jehová. Miren que dice acá, del pecado de mi pueblo comen y de su maldad levantan su alma. Y será, dice, el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Miren que aquí no solamente se está refiriendo a los ministros, se está refiriendo, queridos hermanos, también al pueblo. Que como está el sacerdote, está el pueblo, dice. Sí, pero aquí hay una diferencia. Porque dice que había un pueblo de sacerdotes que no ejerció su sacerdocio, que no ejerció su vida espiritual, que no ejerció su relación para con Dios, que no ejerció su ministerio, que no ejerció la gracia que Dios le dio, no ejerció la responsabilidad que Dios le dio. A todos Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande, la salvación de los demás. Hubo un pueblo de sacerdotes que no ejerció su sacerdocio para que otros sean salvos. Y dice que lo malo, dice que estos sacerdotes así lo enseñaron a otros, a no tomarle importancia a las cosas del Espíritu, a no por tomar importancia a las cosas del altar, a no por tomarle importancia a lo que había Dios puesto en sus manos. No les importa. A muchos Dios les dio dones, les dio gracia, les dio ministerio, y lo dejaron tirado. ¿Por qué Dios, hermano? Dios es tan grande en misericordia que le dio la oportunidad a la mujer de Lot y a sus hijos, a sus hijas, que realmente se salvaran. La mujer de Lot creció con un tío llamado Abraham. Ese tío llamado Abraham era, digamos, para este tiempo, Abraham era un patriarca, para este tiempo era un apóstol o un pastor. Ella creció cerca, viendo lo que hacía Abraham. Creció cerca de un pastor, creció cerca de un culto, creció cerca de la verdadera fe, de la verdadera verdad. Creció siempre rodeada, hermano, de ministros. Pero esta mujer pereció, se convirtió en una estatua de sal donde todo el mundo iba a ser pisoteada. ¿Por qué razón perdió su esencia? ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque hay quienes tienen vínculos que sus familias son ministros. Hay quienes tienen vínculo que sus familias son pastores. O la mujer tiene un esposo pastor, los hijos tienen un padre pastor, tienen tíos pastores, tienen familia pastores, y para ellos no es relevante. Tuvieron el privilegio de estar cerca, hermanos, de una familia sacerdotal, y no lo valoraron. Acá dice que estos sacerdotes se enseñaron a no tomarle la importancia a lo santo, a no tomarle la importancia al Espíritu, a no tomarle la importancia a lo que Dios diga. Para muchos ser cristianos es mucho más que obedecer la palabra. Para muchos el ir a una iglesia es mucho más que la sujeción, que el temor a Dios, es mucho más allá. Estos sacerdotes que no enseñaron la importancia, la relevancia, lo delicado, sobre todo lo glorioso de estar cerca de un ministerio, estar cerca de una familia pastoral, es una bendición. Pero, hermano, a muchos Dios les dio dones, les dio gracia, les dio ministerio, lo dejaron tirado. No les importó, hermano, porque para ellos es algo inservible en su vida, es algo insignificante levantarse todos los días a agradar a Dios.
Por eso los ministros, los siervos, las siervas que realmente tienen compromiso, hermano, tienen altar para con Dios. Abraham, donde iba, tenía altar para con Dios. Siempre se levantaba a orar, siempre estaba buscando la presencia de Dios, porque los ministros, realmente los siervos que tienen, que Dios les ha depositado una responsabilidad en su vida, un deber en su vida. Hay gente que dice, bueno, es que yo no tengo ningún ministerio, pero espéreme, hermano. Hay ministerios mucho más relevantes de aquellos que se ven a los ojos. Porque la Escritura dice que los miembros, el miembro menos conocido, el pudoroso, dice que llegan a ser los más importantes. Porque a uno los mandó a ejercer, hermano, el ministerio, el sacerdocio delante de todos, pero a otros los mandó a ejercer testimonio, den testimonio del Padre, del testimonio de su presencia en ellos. A otros los mandó a que se sujetaran a las autoridades. A otros mandó que se sujetaran a sus cabezas. A otros, por decir, las mujeres, la mujer se salvará sujeta a su cabeza. La mujer se salvará engendrando hijos. La mujer se salvará, hermano, dejando que el esposo la enseñe, la dirija, claro, cuando en las cosas correctas. Hoy tenemos una iglesia, hermano, hoy la iglesia de Cristo hoy se está rebelando contra su cabeza. ¿Por qué? Porque, hermano, quiere ejercer autoridad, quiere mandarse por sí sola. Eso no va a suceder. Esa no es la iglesia, ni tan siquiera Cristo la desconoce como esposa. Sabiendo, hermano, que para que su pueblo se diera cuenta realmente del proceso, hermano, de que la importancia de menguar, que para su pueblo que se diera cuenta, hermano, y sea conducido a la presencia de Dios, el pueblo, hermano, se diera cuenta de la importancia de ser salvos. A otros mandó, hermano, mire, yo veo que el ministerio más importante que trajo mi Señor Jesucristo en su vida fue el testimonio. Fue de dar a conocer al Padre en su vida. Que todos vieran que el Padre estaba en su vida. Por eso le decía a Felipe, él dijo, ¿verdad? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él dijo, vine a conocer al Padre. Él dijo, vino a glorificar al Padre. Él dijo, vino a honrar al Padre. Que te conozcan a ti, Padre, único Dios verdadero, y al Hijo. Hoy la gente no quiere dar testimonio. Le cuesta trabajo dar testimonio, le cuesta trabajo negarse a sí mismo. Porque lo más difícil en la vida del hombre, hermano, es reconocer autoridad y sujetarse a la autoridad. Son salvos pero sin sujeción. Son salvos que se mandan solos. No conocen su deber. No quieren conocer su deber. No saben cómo van a ser salvos. Pensaron que la salvación, hermano, es realmente... La Escritura nos enseña que, hermano, que cómo se salvará. Cuando la Escritura nos enseña eso, hermano, que dice en el libro de 1 Timoteo 2:15, dice, pero Adán, porque Adán no fue formado primero, después, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. En santificación con modestia. ¿Cómo se salvará la mujer? Hermano, hay una salvación que Dios envía a la mujer. Una mujer santa. Dice que otra dice, llevando una vida de fe, siempre que se porte como recato, con recato, una vida de fe y de amor en busca de la santidad.
Dice, hermano, otra vez, dice versión, dice, a pesar de todo podrá alcanzar la salvación por su condición de madre, siempre y cuando dice que se porte con recato, llevando la vida, una vida de fe y de amor en busca de la santidad. Hoy no buscan la santidad, hoy buscan la rebeldía, hoy buscan la insujeción, hoy buscan todo lo contrario, porque no conocen su deber. El hombre también es así. No conocen su deber, por eso no conocieron su deber de su vida diaria. Hay quien piensa que su deber, hermano, ciertamente es parte, cocinar, lavar, hacer qué hacer. El hombre trabajar y traer dinero, ciertamente lo es, pero no cumplieron con su deber, hermano, de amor. Al no sujetarse, al no entregar, al no dar un testimonio de su deber como esposa, como esposo, como hija, como hijo, como madre, como padre, no dieron el testimonio. Porque el Señor lo dijo bien claro. Dice acá, hermano, que tenía que permanecer, dice acá la versión Código Real, pero será preservada de transgresión otra vez, ocupándose de los hijos que engendrare, si permaneciere en fe obediente, una fe obediente, en amor y santificación con recato, siendo recatada, siendo prudente, siendo sabia. Hermano, porque la santidad es una apariencia, es una conducta de respeto. Se salvará con modestia, dice la versión, viviendo una vida santa con modestia. Qué tremendo, hermano, porque hoy la vida de mucho creyente no sabe que realmente la importancia de cumplir con los deberes. Dice que se salvará. No dice que por haber aceptado a Jesucristo como su Salvador, ciertamente es parte de ello, es el núcleo, es el comienzo, sino que si llegara, dice acá, a cometer una transgresión, por eso dice en el 12, no permito que a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La mujer hoy quiere dominar al hombre, la mujer quiere hacer lo que quiera, se le quiere mandar, hermano, y el hombre ha perdido la autoridad. El hombre ha perdido, hermano, que realmente, hermano, ha entregado el dominio a la mujer. Y aquí dice la escritura, hermano, que ese cometió una transgresión la mujer. Al no sujetarse, está violando las reglas de Dios, está violando la voluntad divina. Hace lo que quiere, se manda cuando quiere. Acá dice que si ella llega a incurrir en tratar de dominar, en mandar y hacer lo que quiere en su vida, ha caído en el engaño, ha caído, hermano, bajo el dominio del enemigo. Y dice, hermano, y ha incurrido en transgresión, ha violado la ley, ha pecado. Pero acá dice, pero ella se salvará si reconoce la autoridad. Muchos se ríen de esto, se burlan, pero un día se van a burlar más cuando entiendan, queridos hermanos, de que esto es real. Por eso dice que este pueblo de sacerdotes, los que deberían de dar el ejemplo, los que deberían de dar testimonio, no les importó realmente cuál es el proceso, cuál es el deber de cada uno. Por eso dice que mandó, hermano, dice que cuando el Señor dijo mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque ese sacerdocio el conocimiento que les faltó realmente, hermano, era que valoraran y entendieran la responsabilidad que tenían delante de Dios. Por eso dice que a uno los mandó a ejercer testimonio, otros los mandó a ejercer dominio, hermano, a ejercer un sacerdocio,
A otros les mandó, hermano, que se sujetaran a las autoridades. A otros mandó que se sujetaran a sus cabezas, que entendieran el orden de autoridad, a la sujeción, hermano. Y por estas causas muchos sean salvos. Pero la Escritura dice que terminaron negando la eficacia y poderoso lo que es el recato, la modestia, la santidad, el temor, la sabiduría. Hermano, hay quienes no saben que todos tenemos responsabilidad. No una responsabilidad, una gran responsabilidad delante de Dios y delante de los demás. Por haber, hermano, Dios confió en nosotros. Dios nos ha dado esa confianza. Dios ha depositado su confianza, hermano, nosotros de llevar en nuestra vida la señal de salvación. La señal de salvación y no la señal de perdición. Porque acá dice: mi pueblo pereció, mi pueblo se perdió, porque no llevaba la señal de salvación, llevaba señal de perdición. Porque entendieron que no era importancia. Porque dice: se comían a mi pueblo, conforme a la grandeza así pecaron contra mí, yo también cambiaré su honra en afrenta. Siempre serán una vergüenza. Afrenta significa vergüenza. Siempre van a llevar sobre su vida la vergüenza. Mujer que no se sujeta es una vergüenza, es una deshonra. Mujer que no anda hacia lo que quiere es una deshonra, es una vergüenza. Mujer que no respeta al marido es una vergüenza. Eso lo dice en Corintios, que no lleva la señal de autoridad. No lleva la señal de autoridad. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo que le es si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria de Dios. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco fue creado, dice, por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No debe de taparse el varón la cabeza. No debe de cubrirse la cabeza, porque deshonra, porque afrenta, porque avergüenza la cabeza que es Cristo. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. Hermano, pero acá dice, yo cambiaré, dijo el Señor, su honra. Dejarán de ser honrados, dejarán de ser honradas en afrenta, en una vergüenza. Por eso dice: de mi pueblo come. Están comiéndose siempre es el pueblo. Por eso la Escritura dice que hay mujeres muy chismosas, muy mujeres entrometidas, que se meten en la vida, en lugares, estas no claman. Hermano, así hay mucho varón metidos en la vida de los demás, menos en la vida de Cristo. Y dice: en su maldad se levantan su alma. Dejaron el sacerdocio, dice: y los castigaré por su conducta y les pagaré conforme a sus obras. Los va a castigar Dios, hermano, por su conducta. Pero hay la oportunidad de arrepentirse, porque mujeres y hombres y jóvenes, familias, no conocen su deber como sacerdotes, la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Por eso dice, hermano, que este pueblo no ejerció el sacerdocio, no ejerció la responsabilidad para que otros sean salvos. Negaron la eficacia, el poder, lo poderoso del testimonio, lo poderoso del ejemplo. Eso es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque, hermano, la salvación es vivir en una negación personal. Esto fue lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana, que la salvación es vivir una negación personal. Por eso en el libro de Lucas 9, versículo 23, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha
al hombre si ganara todo el mundo y se destruye a sí, o se pierde a sí mismo. Dice, se pierde a sí mismo. Dice que no lo destruyeron. No se perdió por causa de otros, sino que dice que se perdieron a sí mismos. Nada de que eso, es que por causa de un hermano este hombre se fue al mundo y ese pobre. No, permíteme. Hay sus casos. Pero la Escritura dice que aquí, hermano, hay unos se fueron al mundo, se perdieron a sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos querían ganar el mundo, querían participar en el mundo, querían ser igual a las demás personas que no conocen a Cristo. Jesús dijo algo: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué, queridos hermanos? Mi Señor dijo, aquí dice el Padre en el libro de Oseas, que la mujer, el hombre iban a ser castigados por su conducta, por no enseñar, queridos hermanos, la relevancia del sacerdocio. Dice que, hermano, que y cambiaré, serán gente que quede en vergüenza en su conducta, su comportamiento, su trato delante de todos. Van a quedar en vergüenza. Sabrán que son irresponsables, sabrán que son insujetos, son insujetas, sabrán todo el mundo que su vida no hay el testimonio realmente de un comportamiento correcto. Lo sabrán. Porque dice, porque dejaron de servir a Jehová en el versículo 10, o sea, dice, dejaron de servirlo. Sus sacerdotes que dejaron de servirlo. Dejaron la responsabilidad que Dios le había dado. Dejaron de negarse a sí mismo. Por eso el Señor dijo, niéguese a sí mismo. Interesante, porque la palabra negar, hermano, y la palabra menguar significa lo mismo. Menguar significa disminuir, aflojar, significa empequeñecer, significa menos. Por eso niéguese, dice, es negar la eficacia, es negar el poder del testimonio, es negar el poder de la grandeza divina. En nuestra vida, cada cristiano tiene un algo que Dios puso en su vida. Dice que menguar, hermano, era que el pasaje dice que todos los días. Por eso la señal de perdición. Acá dice que mi pueblo se pereció, se perdió. ¿Por qué? Porque no hubo una negación propia en sus vidas. No hubo una negación propia en muchos aquellos que siguen a mi Señor Jesús. Cuando Él les decía, cuando les decía al rico, déselo a los pobres. Cuando le decían, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. ¿A cuánta gente no le digo, mi Señor Jesús, tú sígueme? Y ellos no lo hicieron. O a cuántos, como los apóstoles, les digo, mi Señor les decía, deja eso y sígueme. Y ellos dicen que al instante dejaban todo y lo seguían. Ellos dieron testimonio de que al instante obedecieron a la voz de Dios. Se sujetaron a la voz del Señor. Y fueron escogidos, queridos hermanos, para llevar salvación. Hay quienes no conocen su deber. No conocen su deber. No tienen responsabilidad, no saben qué es realmente sujetarse a la autoridad. Esto es delicado, hermano. Porque vivir un evangelio solamente de apariencia, de ir a la iglesia, creer que es hermano, sin realmente menguar, eso es algo que es, dijo el Señor, se destruye a sí mismo el que no mengua. Se destruye a sí mismo el que no mengua. Dice todos los días, tome su cruz y sígueme.
Por eso en el libro de Juan 3:30 dijo el Señor, ¿verdad? O sea, dijo Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Aquí la palabra menguar significa, hermano, hacerse menor, disminuir en rango o influencia. Dijo Juan, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí Juan? Dice que disminución de rango, disminución de influencia, de lo que Dios, el Espíritu, se mueve en su vida. El menos importantes, hermano, acá dice que llegó a ser el menos importante, dice, hermano, porque aquí Juan menciona la importancia de entender que él no debía haber disminuido lo que Dios había puesto en su vida, lo que mi Señor Jesús lo había mandado hacer, que era preparar el camino, lo más importante, pero sabiendo que sobre su vida tiene una responsabilidad muy grande. El menos importante, ciertamente hay que hacer menguar, significa es saber que somos el menos importante. Menguar significa saber que somos el menos importante delante de los demás, pero sabiendo que nosotros hay una gran responsabilidad de dar testimonio para que otros se salven, aunque no tenga usted, hermano, posición, porque realmente los que salvan no son los pastores. Lo que realmente salva es la palabra, es el testimonio lo que realmente salva. Eso es lo que realmente salva. Mi Señor Jesús dijo que nos dejó sus pisadas para que siguiéramos sus pisadas. Dice que dejó el ejemplo para que camináramos como Él. Por eso en primera de Juan 2 nos enseña, hermano, en el 6 o el 7 dice, nos enseña que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Quizás no necesita tener un rango, responsabilidad, hermano, como para salvar a los demás. Lo que importa es la salvación de los demás. Pero sabiendo que nos mandaron a dar testimonio, hermano, a entender que hay un sacerdocio en nosotros, hermano, a entender que hay una responsabilidad en nosotros. Acá dice, hermano, que hay que tener conducta, hay que tener responsabilidad, queridos hermanos, sobre todo que haya una señal de salvación, una señal de sujeción, hay una señal de, hermano, que estamos nosotros, hermano, portando en nosotros la salvación. Por eso Juan dijo algo, o sea, cuando dijo es necesario que yo mengüe, lo que estaba indicando, hermano, Juan, hermano, era indicando el especial interés que él tenía en su propia disminución. Esto es, hermano, en autoridad y popularidad. Juan el Bautista, hermano, dice, hermano, que menguar significaba, hermano, una disminución de rango e influencia. Eso significa menguar, viene de la palabra elatao, elató en el griego. Y ese, hermano, representa que dice que una disminución de autoridad, una disminución de influencia. Él dejó de reconocer a Jesús. Él no reconoció a Jesús como la autoridad. Él no reconoció a Jesús que él tenía que ser más importante que él. Juan el Bautista
Pensó, hermano, que mi Señor verá porque nos enseña que el libro de Juan 7, versículo 20, cuando pues los hombres, dice, vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mire, Juan, aquí disminuye Juan, una relación, disminuye Juan, hermano, el reconocimiento de que Jesús era la autoridad. ¿Cuánta mujer, cuánto hombre no se sujetan a la autoridad? Dicen que lo respetan, dicen que sí lo son. Por eso, hermano, usted escucha a mujeres predicar sobre sujeción. Es muy difícil, porque ese es su deber de enseñar. Dice la Escritura que las mujeres deben de enseñar a las más jóvenes a sujetarse, a respetar a su esposo, a criar a los hijos. Eso deben de estar enseñando. No deben de estar enseñando que cocina, que si otro tipo de manualidades. ¿Dónde Dios mandó a hacer eso? Cuando vinieron, hermano, Juan el Bautista, dice, mandó a preguntarle: Juan, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y dice, y esa misma hora, dice, sanó a muchos enfermedades de plaga y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: y saber a Juan lo que habéis visto, o dice, y oído, y los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Por eso dice, hermano, bienaventurado, dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Dice, hermano, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Cuando se fueron los mensajeros, Jesús me empezó a hablar sobre Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el desierto? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo más que profeta, dice, este es de quien está escrito: he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Pero acá dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Porque menguar significa menor. Menor. Pero el más pequeño que él, el más pequeño que Juan, o sea que estaba diciendo, el que mengüe, el que niegue su vida será mayor que Juan. ¿Por qué razón, hermano? Porque dice acá, dice Juan no se vestía, hermano, dice que no se vestía como rey. No usaba vestiduras lujosas, no usaba buenas ropas. Juan, hermano, dice no vivía en deleites. Juan no vivía afanado en el dinero. Juan vivía predicando la palabra. Tenía una responsabilidad. No vivía en fama. Él predicaba la vida del Señor. Pero una cosa le faltaba a Juan: negar. No vivía negando su vida. Él no vivía en lujo, no vivía en deleite, no vivía, hermano, conforme al mundo. Él se había apartado para el Señor. Pero le faltaba una cosa a Juan. Él llegó a decir, hermano, dice, es necesario que yo mengüe, ¿verdad? Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Pero él no menguó, porque mandó a decirle a mi Señor Jesucristo, hermano, que si él era o había que esperar a otro.
Él no se sujetó automáticamente a la autoridad de Cristo. Nos cuesta mucho trabajo sujetarnos a una autoridad. Nos cuesta mucho trabajo, hermano, y cuando el hombre no se sujeta a la autoridad, ¿qué es lo que hace? Disminuye su sacerdocio, disminuye su responsabilidad, su testimonio para poder salvar a otros. Por eso las personas que no se sujetan a la autoridad, hermano, no saben, hermano, la importancia de dar el testimonio de sujeción, de llevar sobre nosotros la señal de autoridad. Hermano, no van a disminuir el sacerdocio en su vida, dejarán tirado su sacerdocio, la responsabilidad de dar testimonio. Porque Juan no vivía negando su vida. No entendió que mi Señor Jesús estaba por encima de él. No se sujetó a la cabeza. Hablaba de Cristo. Era cristiano. Él no vivía en deleites, no vivía en la carne, no vivía en hermano. Él vivía en ayuno, vivía en oración, vivía siempre apartándose. Pero no entendió que era menguar. No entendió que es importante ser menor. No entendió que es más importante la sujeción. No entendió que es más importante reconocer autoridad. No entendió que era más importante rendirse a los pies de Cristo. No entendió que lo más importante era darle lugar al Señor. No entendió que Cristo era el Rey. No entendió que Cristo era el amado. Él no entendía sus palabras. Porque aunque él lo profesaba, él dijo: yo no soy digno de atarle las correas. Él es mayor que yo, dijo, pero eso no lo llegó a entender. Porque qué, mi hermano, porque mi Señor, él no había entendido que el menor tiene que, es aquel que menguara en su vida, el que entienda que tiene que entregar su vida a los pies de Cristo. Y entender que, hermano, que el que vino a menguar, el hombre que mengua en su vida, no vino para servir, o sea, hermano, no vino para ser servido, sino para servir a aquellos que van a ser salvos. Por eso mi Señor Jesús se los dijo, en Marcos 10, versículo 42. Mas Jesús dice, más Jesús, llamándole les digo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, y sus grandes ejercen. No digo nosotros, menguar significa ser el menor. Ser el menor. Y sus grandes ejercen sobre potestad sobre de ellas. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será servidor. Servidor significa el menor. Tiene que menguar. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para servir y para dar la vida por rescate por muchos. Por muchos. La salvación es una vida de negación. Dice que Juan no reconoció autoridad. Juan buscaba el reconocimiento. La salvación es vivir negando la vida. Yo no mando. Yo me tengo que sujetar. Vivir como hermano menor es vivir como él vive. Mi Señor Jesús no vino, dijo que salieron a ver a ustedes. Les di una explicación. Juan no era un hombre que vivía en deleites, que vivía en la carne, que vivía en palacios, que vivía de ropas lujosas. Digo, hasta ahí estaba bien. Pero el Señor dijo algo sobre Juan. Mas el pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El hombre que menguara, el hombre que se sujeta, el hombre que reconoce la autoridad de Cristo, el hombre que conoce sus deberes con Dios y delante de los hombres. Estos son aquellos que de una manera, hermano, han menguado. Porque
Mi Señor Jesús tenía, cuando Él vino, Él tenía la condición de rey, pero Él tampoco vino con ropa lujosa. Él no nació en un palacio. Para salvar, dice, yo vine, el Señor lo digo aquí, vine a servir, vine a hacerme el menor, vino a reconocer la autoridad del Padre, vino a reconocer la grandeza del Padre, le vino a dar a conocer al Padre. A Él siempre que le atribuían a Él maestro bueno, Él decía, no, yo no soy bueno, bueno uno, bueno nuestro Dios. Las obras del Padre, dijo, esas hago. Lo que he visto del Padre, lo que he oído del Padre, siempre honraba al Padre, siempre honraba su cabeza. Dios, cabeza de Cristo, siempre honraba su cabeza. Siempre Él honró a su cabeza. Siempre digo, no, Él dijo, hay que respetarlo a Él, hay que darle su lugar a Él. Porque Él estaba menguando. Mi Señor Jesús estaba menguando al honrar la cabeza, al honrar su autoridad. Él lo estaba honrando. A respetar a sus padres, al respetar a toda autoridad. Hermanos, es sujetarse a la autoridad. Hermano, eso es menguar, porque vivía siempre en una negación propia. Vivía negándose. Decir, yo no soy el que mando. Yo no soy el que me dirijo solo. Yo no me mando solo. Yo tengo que no pedir permiso, tengo que tomar en cuenta la autoridad. Porque la salvación es llevar una vida de negación propia. Decir, Señor, ¿qué opinas tú? Señor, ¿qué hago? Nada de que voy a hacer esto, ya me fui, ya hice. No, espérame. Eso es no negar. ¿Con qué mentalidad, con qué corazón están creciendo? No saben reconocer una autoridad. No saben reconocer, hermano, cuál es el orden de Dios, y no conocerán sus deberes. Va a haber hombres en este tiempo, hombres que no conocen sus deberes como esposos, como padres, como hijos. Hay más mujeres que no conocen sus deberes como esposas, como madres, como hijos. Siempre hacen lo que quieran. ¿Qué señal de autoridad llevan? Llevan señal de perdición. No llevan señal de salvación. Porque tenemos un ministerio, el ministerio del testimonio que Dios nos da. Por eso Él dijo al Señor, hermano, que Él vino a dar testimonio, porque en Él entendía que, hermano, había responsabilidades en su vida. Es importante entender esto, porque el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Reconozca que siempre hay uno con su vida. Reconozcan autoridad, porque la palabra menguar significa, dice, disminuir el rango, disminuir sobre la vida de los demás, como tener importancia. Mi esposo, ¿qué lo voy a respetar? ¿Qué le voy a decir? A ese lo engaño, a ese le digo esto y ya lo tengo contento. ¿Qué me voy a sujetar? ¿Qué voy a hacer lo que Él me diga? Dice que fueron castigados por su conducta. Quedaron en vergüenza. La mujer insujeta, la mujer van a quedar en vergüenza. El hombre insujeto que no se sujeta a su cabeza, que es Cristo, va a quedar en vergüenza. Como un hombre irresponsable, una mujer irresponsable. Van a quedar expuestos, hermano, porque el Señor nos enseña la importancia de menguar. De menguar, decir, de negarse a sí mismo, decir, no. Yo tengo una autoridad. Yo tengo que sujetarme. Por eso la misma Escritura dice, hermano, que hay quienes no se sujetan a una autoridad. Dice en el libro de Judas. En el libro de Judas dice que estos hombres en este tiempo, dice en el libro de Judas 1, dice que después de que yo destruyó a los que no creyeron, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, a los que guardaron bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de los cuales de la misma manera que aquellos han sido, dice, fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron contras, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Siempre están rechazando, ¿qué dice?, a las autoridades. Siempre se están burlando de las autoridades. Siempre se están burlando, hermano, siempre de toda orden de sujeción. Eso dice aquí. Dios no los perdonó. Pero la Escritura dice: la mujer y el hombre se va a salvar cuando transcurran en una gran desobediencia hacia las autoridades, hacia la sujeción, engendrando, dando buenos frutos. Hermanos, sujetándose de nuevo a la autoridad. Por eso dice importante, hermano, que nuestra relación para con Dios es entender el orden. Jesús lo dijo bien claro. El que quiera ser mi discípulo tendrá que menguar, tendrá que reconocer autoridad. Tendrá que ser autoridad. Porque cuando nosotros decimos, yo confieso que Jesús es el Señor y que creo que resucitó de entre los muertos, será salvo. La palabra, yo reconozco que Jesús es el Señor, estoy diciendo, yo reconozco que Jesús es la máxima autoridad sobre mi vida. Decir, yo me sujeto a Cristo, yo me reconozco autoridades, yo reconozco el orden de autoridad. Por eso el Cristo no fue avergonzado, porque Él vino a honrar. Él vino a honrar al Padre. Él vino a sujetarse a su cabeza para que Él pudiera hacer, dice aquí, hermano, llevar salvación a la familia, a los hijos. Se hizo el menor, se sujetó y implicó. ¿Por qué? Porque estaba salvando. Queridos hermanos, ¿qué tan importante es sujetarnos? ¿Qué tan importante es menguar, ser el menor? Pero con una mayor responsabilidad en nuestra vida, que es la salvación de los demás. El Señor habló de Juan y dijo, verá, ¿a quién salieron a jugar? ¿Alguien sacudido? ¿Alguien que no viste con vestiduras? ¿Alguien que no vive en un palacio? ¿Alguien que no vive en deleites? Hablando de Él también. Juan se apartó de los deleites, vivía en la medianía, pero le faltaba una cosa: menguar, reconocer y entreverse entregado a la cabeza, a su autoridad que era Cristo. La salvación es vivir en negación personal. Negación personal. Dejar de vivir como nosotros queramos y sujetarnos a los propósitos divinos. Porque el hombre no conoce su deber. El hombre quiere mandarse solo y tiene que negarse, decir, yo no me mando solo. Yo tengo que sujetarme. Tengo que sujetarme carne, tengo que sujetarme y realmente sujetarme. Soy esposo, soy esposa, soy hijo. Soy una esposa, soy una madre, soy una hija. Tengo que comportarme como lo que soy. Eso es negación. Eso es negación. Se salvará si mantienen esa señal, dice, de autoridad. Se salvarán si tienen la señal de autoridad. ¿Qué tan importante es, hermano? Mi pueblo pereció porque no ejercieron su sacerdocio, no ejercieron sus deberes como padre, como madre, como hija, como esposo, como hijos. No lo ejercieron. Quisieron mandarse solo y así enseñaron a otros que no es importante sujetarse, que no es importante el respeto, que no es importante, cuando realmente ese es el verdadero ministerio, hermano, el testimonio. Tanto pueblo, sacerdotes como pueblo,
son iguales. Nos enseñaron la importancia del testimonio, queridos hermanos, para ser salvos. Que Dios te bendiga. Cuida tu testimonio porque estás delante de tus hijos, delante de las personas. No vayas a quedar en vergüenza. Decir, esta hermana no se sujeta, son irrespetuosos. Estos hermanos, mira, no se sujetan, son irrespetuosos. Se burlan de los pastores. Esta mujer se burla de su esposo. Esta mujer se burla, quedan en vergüenza. En veces se ríen entre ellos, pero quedan en vergüenza de que en realidad no son mujeres sujetas, no son mujeres obedientes, no son hombres sujetos, no son mujeres hombres obedientes. En veces quedan uno en vergüenza por honrar a su cabeza. Que Dios bendiga tu vida, hermano. La salvación es llevar una vida de negación propia. Reconocer que siempre someternos al orden de Dios, al orden de autoridad. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios guarde tu vida en esta mañana. Ayúdenos, hermano, a compartir y darle like a la página. Gracias a los hermanos y a todas las hermanas que en esta mañana compartieron, los que nos van a ver, aún los que dejaron de vernos. Les mandamos un saludo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Que la presencia de Dios, hermano, entendamos que la salvación es entender nuestros deberes. Y cuando entendemos nuestros deberes, entendemos el orden de salvación. No solamente entendemos el orden de salvación, sino también entendemos el orden de autoridad. Que Dios te guarde, Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana. Bendiciones, hermano.